Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el Mar. Les comento que tras casi 4 meses y medio de faena, el 31 de octubre terminó la temporada de langostinos 2020 en aguas nacionales. Como balance preliminar del año quedaron hasta aquí 142.328 toneladas sobre los muelles. Esto configura una baja interanual en torno al 20%. El número además es el más bajo de los últimos 4 años. Por ejemplo, en el 2019 terminó con 215.642 toneladas. Les comento también que mañana a las 9 de la mañana, con la asistencia de la intendenta municipal María Emelia Soria y los veteranos de Malvinas, se izará el pabellón nacional, el de Tierra del Fuego y el de la provincia de Río Negro, en los mástiles del Monumento a las Malvinas, con motivo de conmemorarse el 200 aniversario del izamiento de la bandera argentina por primera vez en las Islas Malvinas. La toma de posesión de las islas por parte del comandante de la Marina de Guerra Argentina, David Hewett, el 6 de noviembre de 1820, provocó que el pabellón nacional sea izado por primera vez en las islas. También el flamante Consejo Nacional de Malvinas, que aquí con nosotros ha estado su presidente, el embajador Daniel Filmus, y que está integrado por fuerzas políticas, académicos, juristas y excombatientes, se reunirá por primera vez con la participación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en ocasión de la conmemoración de los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Ojalá que más allá de estos actos protocolares se hagan acciones concretas en defensa de nuestra soberanía territorial. Bueno, ahora sí, los invito a escuchar la entrevista del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor César Augusto Lerena. El doctor es abogado, experto en Atlántico Sur y pesca, ex profesor universitario en UNE y FASTA, es asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado de la Nación, autor de 25 libros, entre ellos el más actual, Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera del año pasado, 2019. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Carlos? Estamos sin su imagen. Vemos un fondo blanco, pero no vemos su imagen. Recién al comienzo se le estaba viendo la imagen. Se ve que se corrió la cámara, ¿puede ser? A ver. Ahora está al revés. Se está enfocando su comedor. Ahí está, ahora sí. Ahí está perfecta la imagen. Ahora estamos perfectos. Sí. Nuevamente, un placer decirle que nos esté acompañando. Vamos a empezar la entrevista de hoy. ¿Cómo ve la posición argentina en defensa de los intereses marítimos? Bueno, estamos primero a hacer una pequeña síntesis para ubicarnos en el territorio. La Argentina es un estado marítimo, aunque en general los argentinos poco sabemos de esto, pero el territorio marítimo es más amplio que el territorio continental. Solamente de la zona económica exclusiva argentina, que es desde las costas hasta las 200 millas, la Argentina tiene 3.140.000 kilómetros cuadrados. Es decir, tiene unos 400.000 kilómetros cuadrados más que el continente. Sin embargo, tenemos un territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña. La gente en general conoce que tenemos ocupado Malvinas, las Islas Georgias y Sándwiches del Sur, pero poco sabe que además de esos 11.410 kilómetros cuadrados, que son los archipiélagos esos, el Reino Unido de Gran Bretaña tiene ocupado 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Es decir, tiene el 52% del territorio marítimo argentino ocupado.
para que nos demos cuenta de la dimensión que eso significa, es como si estuviese ocupada la Patagonia, la provincia de San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa. Ese es el territorio que tenemos ocupado. Al margen de ello, esa ocupación del Reino Unido dio lugar a que los británicos otorgasen licencias pesqueras en el área de Malvinas. Y entonces, desde hace 40 años, mejor dicho, del año 82 a la fecha, están otorgando licencias británicas donde no se extraen recursos en el orden de las 250.000 toneladas por año. 250.000 toneladas por año de materia prima pura, sin prácticamente elaboración, significan una cifra cercana a los 700 millones de dólares que nos extraen de recursos pesqueros. Ahora, ese otorgamiento de licencias pesqueras en el área en el área de Malvinas, fundamentalmente, y esto es verdaderamente lo insólito, se otorgan a las empresas españolas, gallegas en particular. Es decir, hay más de 100 buques con bandera británica o española, sociedades mixtas españolas británicas, están extrayendo nuestros recursos en Malvinas. Y esto, junto a empresas taiwanesas, coreanas y de otras nacionalidades, ha dado lugar a lo que de alguna manera podemos denominar como la internacionalización del Atlántico Sur. Entonces, entre los buques que pescan en Malvinas, más los buques que pescan en el área limítrofe argentina en alta mar, aunque capturan recursos migratorios argentinos, o sea, imaginémonos que los pescados, los peces no tienen alambrado, por lo tanto migran y pasan a alta mar. Entonces ahí hay una captura total del orden del 1.000.000 de toneladas anuales. Y para que nos demos una idea, la Argentina desembarca 800.000 toneladas por año. Y estos buques extranjeros extraen todos los años 1.000.000 de toneladas pesqueras, recursos que son originarios de la Argentina. Ah, terrible. Esto significa materia prima prácticamente con muy poca elaboración del orden de los 2.600 millones de dólares por año. La Argentina exporta más o menos 2.000 millones de dólares. Así que solamente hablar de eso significaría un desarrollo fenomenal, si pudiésemos capturar esos recursos, un desarrollo fenomenal de todo el litoral patagónico y seguramente triplicar la mano de obra industrial. Ahora, ¿por qué cree que le damos la espalda al mar? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Empecemos por las razones de orden cultural. El argentino consume muy poco pescado. Consume menos pescado que los países pobres y mucho menos pescado que los países ricos. La Argentina está consumiendo unos 6 kilos per cápita por año, mientras que el promedio mundial de consumo anda en el orden de los 19 kilos. Entonces hay un problema cultural que yo no creo que sea una casualidad. Es una falta de política destinada, entre otras cosas, primero por un gran desconocimiento, porque el consumo de pescado es una herramienta extraordinaria de generación de salud, porque el pescado tiene proteínas de la mejor calidad biológica, solamente comparable con la leche materna, y tiene grasas insaturadas que son excepcionales a la hora de mejorar todo el aparato circulatorio. O sea, desde el punto de vista de salud, el pescado es un alimento excepcional. Pero desde el punto de vista económico, esta falta de consumo hace que el 95% de las capturas argentinas se exporten con muy bajo valor agregado. Es decir, la Argentina está exportando como si estuviésemos
en el siglo XIX productos de bajo valor agregado, mientras que los países desarrollados nos venden buques para precisamente capturar esos peces de bajo valor. Es decir, parece en la época de la colonia que los españoles nos traían esclavos para producir materias primas, cueros, tasajos, etcétera, de bajo valor. Entonces, hay una política nacional errónea, pero yo no descartaría que tiene que ver con una política internacional que tiene mucho interés que nosotros no tengamos ningún conocimiento respecto a la cuestión marítima y pesquera. Bueno, precisamente usted nombró la palabra internacional. Pareciera, a medida que nos metemos en el tema de nuestros intereses y recursos marítimos, que nuestros funcionarios, cuando negocian a nivel internacional, pareciera que utiliza como prenda de cambio el mar para poder negociar a favor del campo. ¿Hay algo de esto o es simplemente una fantasía? Bueno, absolutamente. Yo me permito decir, aunque sea autorreferencial, que escribí un libro en el año 2009 que se llama Malvinas, biografía de la entrega, pesca la moneda de cambio. En las negociaciones que se llevó adelante en los acuerdos de Madrid en el 89 y 90, precisamente lo que se negoció fue precisamente la pesca. Y la pesca, que parecía un tema menor, porque estaba de por medio la ocupación militar del Atlántico Sur, cuestión que quedó firme, dicho sea de paso, y que sigue vigente, la pesca parecía un tema menor en los negociadores argentinos, y entonces pareció como gracioso dejar que todo siguiese como está, porque esa era la pretensión inglesa, británica, que todo siguiese como está, no hablemos de eso. Y luego, ratificando el grave error de la Cancillería argentina, fue el director ilegal de pesca en Malvinas quien dijo que gracias a la pesca habían sobrevivido Malvinas. Y es así porque el 75% de los recursos económicos de Malvinas tienen origen en las extracciones pesqueras. Que esto no es solamente una cuestión económica, como dije, que es gravísima, la extracción de los recursos pesqueros en Malvinas es gravísima, en el Atlántico Sur mucho peor todavía, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la consolidación de los británicos en Malvinas y de su población, es ya parte de una cuestión cultural, porque obviamente de no tener esos recursos, estarían muy limitados los británicos en Malvinas. ¿Y qué hacemos entonces frente a esta pesca ilegal? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, me podré remitir a 3 o 4 temas nada más, porque esto es todo un proyecto político que requiere una gran definición en distintos temas. La Argentina se ha limitado desde el año 1965, donde se dictó la resolución 2065 de las Naciones Unidas, a declamar o a pretender que los británicos se sienten a negociar soberanía. Y los británicos jamás se van a sentar a negociar soberanía. Entonces, no es el camino, ese es el camino de la retórica y del reclamo anual que tendremos que seguir haciendo para demostrar que tenemos interés. Pero hay recursos de distinto tipo para terminar con esta ocupación prepotente británica. Y también, dicho sea de paso, con los buques chinos, taiwaneses, coreanos, etcétera, que pescan en el Atlántico Sur. Entonces, diré una sola cosa, porque hay por lo menos 30 proyectos que yo tengo elaborados respecto a modificar la situación. Diré que la Argentina tiene que salir a pescar a alta mar. Está a 200, 300 millas en alta mar. Los buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles navegan 12.000 y 13.000 millas para llegar a ese lugar. Entonces la Argentina tiene que poner la flota congeladora a pescar en alta mar. Y eso va a generar seguramente
algún tipo de necesidad de convenir también esa flota con la Argentina para hacer una captura racional, porque dicho sea de paso, la captura en alta mar, en un ecosistema que es único, así funciona la biología, cualquier captura que no esté controlada depreda al conjunto del ecosistema. Por lo tanto, la Argentina tiene que ocupar ese espacio que ha dejado vacío y que están flotas extranjeras. Ese es un paso importantísimo para desalentar que esa flota pesque, ya sea en forma ilegal sin permiso de ningún tipo o en forma ilegal con permiso británico. Ahora, ¿tenemos flotas Porque para poder hacer eso? absolutamente, no solamente tenemos flota, sino que tenemos capacidad de tener más flota para hacer eso. El tema es que las condiciones de captura tienen que ser con una determinada política, porque esos buques que vienen a pescar a 12.000 millones de kilómetros, 12.000 millas, vienen subsidiados, sin impuesto en los combustibles, con ingreso sin aranceles a sus países de destino, sin impuestos de ninguna naturaleza. La Argentina hoy es a pura pérdida eso. Esos son 2.600 millones de dólares que pierde la Argentina todos los años. La Argentina tiene que liberar de impuestos a las embarcaciones que vayan a pescar en alta mar. Y no puede estar exportando impuestos a la Argentina. Entonces, no le quita nada al gobierno hacerlo, lo tiene que hacer, va a duplicar sus exportaciones, va a triplicar su empleo. Y además va a ejercer soberanía. Y seguramente va a desalentar a que buques, por ejemplo, españoles, que dicho sea de paso, la Argentina no puede dejar de trabajar con el gobierno de España para terminar con este absurdo que importa buques españoles y luego los españoles depredan el recurso argentino. Bueno, pero evidentemente estas cosas nuestros funcionarios las saben. Entonces tiene que haber otras cosas abajo de la mesa que no se dicen y que siguen negociando, entregando nuestros recursos. Bueno, que la saben, por lo pronto yo se las he dicho. Pero fuera de eso, es verdad que cualquier negociación requiere que ambas partes cedan y tengan beneficios mutuos. No las negociaciones que tenemos con los británicos, donde lo único que han hecho es avanzar en territorio y ocuparnos mayor territorio y explotarnos nuestros recursos. Cero beneficio para la Argentina. Ahora, los empresarios, sean de cualquier origen, quieren estar en lo posible dentro de un marco regulatorio normal. Y entonces hay que buscar acuerdos, porque la Argentina tiene un estado de debilidad cierta, no nos olvidemos que es prácticamente monodependiente de la soja con China, y entonces tendremos que buscar mecanismos para acordar con los buques chinos. No es una cuestión impositiva, es una cuestión de concertar, hacer negocios. Y eso es lo que la Argentina tiene que hacer. Y tiene que tener el gobierno capacidad en serio de hacer negocios con los empresarios pesqueros, que es un rubro complejo, especial, que requiere habilidades. No se trata de imponer con normas, leyes o resoluciones. Doctor, ¿qué opina usted del Consejo Nacional de Asuntos Malvinas recientemente creado y que por primera vez se reúnen mañana para hacer un acto protocolar? Bueno, yo también me he expresado respecto a ese tema. Me parece un avance importante que haya un consejo de Malvinas. Entiendo, yo personalmente lo hubiese hecho mucho más amplio. Y un consejo que tenga mayor estabilidad, porque los 6 legisladores, senadores y nacionales tienen un tiempo, van a cambiar, hay que ver si son expertos en la materia. El tema Malvinas es un tema complejo, que se ha llevado muy por arriba siempre. Esto es un paso muy importante. Yo personalmente se los he expresado a los funcionarios, entiendo que debería haber estado compuesto por un montón de expertos que precisamente tengan estabilidad para opinar, expertos en materia petrolera, energética, oceanográfica, pesquera, por supuesto,
y expertos económicos, el Producto Bruto Interno del Atlántico Sur es seguramente del orden del tercio del Producto Interno que hoy tiene la Argentina. Entonces no es un tema, el tema de la discusión de la soberanía de Malvinas no es solo un tema jurídico, no es solo un tema jurídico, es un tema que tiene muchas aristas y las estrategias que se elaboren, que las hay, para colocar en el peor escenario el desarrollo de Malvinas, que es todo lo contrario a lo que firmaron en el 2016 de favorecer el desarrollo de Malvinas, requiere de estrategias que no pasan necesariamente por lo jurídico. Digamos que desde el punto de vista jurídico, que es muy importante, hay mucho trabajado y tiene mucha experiencia la Argentina. Pero en otros rubros tiene bastante poco. Ahora, cuando tuve oportunidad de entrevistarlo al embajador Filmus, le pregunté si el Ministerio de Defensa en este Consejo Nacional iba a tener algún tipo de participación protagónica, ya que entendíamos que peligros, amenazas, riesgos debieran ser evaluados en lo que es una política nacional de reivindicación de la soberanía. Y la respuesta del embajador fue: no tenemos ningún tipo de análisis ni posibilidad de pensar en este tipo de cosas porque la Argentina no se va a armar ni disuasivamente. Bueno, yo personalmente no coincido. Yo creo que una representación del Ministerio de Defensa tendría que estar, digamos, de defensa y de seguridad, porque la realidad, en la práctica, hoy, por razones operativas, el que mayor tarea de persuasión hace es la prefectura, más que la Armada, lo cual es bastante insólito, porque en realidad el territorio de las provincias es hasta las 12 millas, de las 12 millas en adelante es territorio nacional. Pero bueno, esto es una cuestión a discutirla, pero lo que sí es cierto, que no se puede persuadir, no se puede tratar de impedir la pesca ilegal, que es un sostén importante en Malvinas, no es un tema menor. No se puede con un par de embarcaciones, porque es sabido que operativamente no es viable capturar buques extranjeros pescando en forma ilegal. La Argentina tiene que por lo menos quintuplicar su capacidad operativa de control. Y no estamos hablando de invadir Malvinas, estamos hablando de ocupar un territorio de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, a los que se ha agregado en estos momentos, con bastante preocupación, el tema del estrecho de Magallanes, que es el paso necesario al Pacífico. Entonces, cuando aparecen 50 buques chinos de golpe, no, esto no es una cuestión menor, es la ocupación. Ahora en este momento, precisamente, acaban de hacer una expresión conjunta Colombia, Ecuador, Chile y Perú a propósito de la pesca ilegal en el Pacífico. Sí, sí. La Argentina, entre otras cosas, debiera sumarse a eso. Pero a mí me parece que la cuestión de defensa o de seguridad debe estar presente. Es otro de los temas desde el punto de vista de la presencia en el mar argentino de la flota de control es necesaria. No estamos hablando ni de pretender ninguna cuestión bélica ni nada, simplemente hacer una tarea de persuasión. Los españoles, que son muy propensos a esta pesca depredatoria y a la pesca ilegal, cuando quisieron entrar en Canadá en su oportunidad, los canadienses se ocuparon de echarlos a los tiros. Esta es la realidad. Ahora, doctor, entonces, ¿qué es la zona de paz y colaboración en el Atlántico Sur? Pero permítame, para terminar esta cuestión del Consejo, porque no quisiera quedar con una posición negativa de eso. No, todo lo contrario. Creo que el Consejo es necesario, a mi juicio es mejorable, bastante mejorable en muchos sentidos, si se quiere elaborar verdaderamente una política de Estado. Supone el trabajo de 20, 30 personas
con la más absoluta discreción, reserva y confidencialidad para elaborar un plan de Estado. Y eso significa convocar a los mejores en todas las disciplinas. Y tampoco creo que esos expertos puedan hacer ese trabajo ad honorem. Me parece que esto requiere verdaderamente poner la máxima atención y de hecho han sido convocados algunos expertos de primer nivel, consta. En ese sentido, aplaudo la designación de algunos de ellos, no sé todos, pero algunos de ellos son de primerísimo nivel. Inclusive me parece que en esa línea, por ejemplo en el campo jurídico, en esa línea y con esa jerarquía, en casi todas las disciplinas tiene que haber. Hay muchas cuestiones para hablar de esto. Perfecto. Es decir, ¿Qué es la zona de sí. paz y colaboración en el Atlántico Sur? Bueno, ese tema es un tema casi olvidado para las autoridades argentinas. No de hoy, de siempre. La Argentina ha firmado junto con todos los países que tienen en su litoral una zona económica exclusiva dentro del Atlántico Sur, una política de paz y cooperación donde precisamente el único no firmante es el Reino Unido de Gran Bretaña, con sus dos islas, y por supuesto no puede firmar por Malvinas, pero justamente dentro de las cuestiones que se prohíbe es la disposición de elementos misilísticos, militares y energía nuclear, y es todo lo contrario a lo que hace el Reino Unido. Y creo que es una herramienta, este tema, que es una herramienta que la Argentina, desde su creación, ha desperdiciado totalmente, porque tiene el interés de todos los países africanos y Brasil, Argentina y Uruguay, por el lado de América, en preservar una zona de paz y una política que es bastante llamativa, porque es una política de sur a sur, evitando la intromisión en el Atlántico Sur de potencias extranjeras. Y adquiere una gran dimensión en este momento porque, como es conocido, los recursos pesqueros son cada vez más necesarios, cada vez más buscados. Entonces, estos grandes países desarrollados vienen hacia ellos, van a venir con más frecuencia y más cantidad, y accesoriamente en Europa, a raíz del Brexit, se está produciendo probablemente la salida de los buques españoles en las aguas británicas, por lo tanto esos buques es muy probable que vengan al Atlántico Sur. Y si le agregamos finalmente que en esta política de conservación de los recursos, Europa va a reducir en un 15% sus áreas de captura, y esos buques que están en las áreas comunitarias pescando van a venir al Atlántico Sur. La Argentina tiene que tener capacidad de disuasión, tiene que tener defensa y tiene que tener una política clara respecto a la captura en el Atlántico Sur. Ahora, en esta política clara también tiene que estar los acuerdos multilaterales, que tengan en vista precisamente el resguardo de nuestros recursos, como así nuestros intereses en el Atlántico e inclusive en la Antártida. ¿Qué tipo de acuerdos usted sugeriría? ¿O con quién? Bueno, la experiencia argentina respecto a acuerdos de estados en materia pesquera, sobre todo me voy a referir yo, han sido lamentablemente malos. Los acuerdos que firmó la Argentina del gobierno radical, del canciller Caputo, los llamados acuerdos marco con la Unión Soviética y Bulgaria, resultaron absolutamente depredadores. Y además el objetivo que tenían, que era pescar en el área de Malvinas, jamás lo cumplieron. Eso uno. Los acuerdos españoles de la década del 90 fueron absolutamente depredadores. Fue la etapa más oscura de la depredación pesquera en la Argentina. Entonces yo creo que los acuerdos, la Argentina por su situación de debilidad, tiene que tener
acuerdos muy acotados, porque a la hora de denunciarlos, cuando se van a vencer, aparece, pero guarda que si no cerramos este acuerdo no te compro la soja, o dejo de comprarte el grano este, o el aceite aquel. Es mucho más razonable que el Estado haga los marcos de esos acuerdos y los acuerdos sean entre empresas. Porque el gobierno, como es el propietario finalmente de los recursos, el gobierno nacional de los recursos que van de las 12 millas a las 200 y los gobiernos provinciales de la costa a las 12, a la hora de dejar sin efecto un acuerdo entre empresas, lo deja de un día para otro. Entonces yo propicio, la Argentina firmó el llamado Acuerdo de Nueva York, que es un acuerdo que incorpora una figura de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que no es otra cosa que facilitarle la pesca a los buques extranjeros en el Atlántico Sur y en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque esas organizaciones conocidas como OROP se integran entre los estados de bandera, o sea, los buques extranjeros que pescan a distancia, y los estados ribereños, o sea, en el caso del Atlántico Sur, de Argentina y Uruguay, ¿no? Brasil más arriba. Son los únicos estados ribereños, Argentina y Uruguay. Entonces se forman esas organizaciones, por ejemplo, en Argentina se formarían con chinos, taiwaneses, coreanos, etcétera, y votan por simple mayoría. ¿Quién se supone que va a administrar el recurso? ¿El Estado ribereño o los países, los estados de bandera que son los buques extranjeros? Entonces, hay prácticamente una cesión de la administración del recurso en el Atlántico Sur. Y aquí tenemos que sumarle, como hecho muy grave, la presencia del Reino Unido en Malvinas, que pretende constituirse como un estado ribereño. Entonces, eso agrava aún más la situación. Entonces, la verdad, estas organizaciones, llamémosle multilaterales, bajo el pretexto de supuestamente conservar el recurso, lo que hacen es tratar de hacerse del recurso de los estados ribereños que están en inferioridad de condiciones como Argentina y Uruguay. Bueno, doctor, la verdad que se nos ha volado el tiempo en una charla extraordinaria, nos ha quedado un montón de cosas en el tintero que me gustaría quizás en otra oportunidad poder hablar, porque usted tiene muy buenas propuestas en reforma del Código Penal y en reformas de trámites administrativos, etcétera, 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 que hacen a la defensa de nuestros recursos y nuestros intereses. Pero bueno, los 30 minutos del programa ya han pasado en exceso, así que lo tengo que despedir agradeciéndole esta charla y espero su compromiso de poder reencontrarnos en otra oportunidad. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, Carlos, gracias a usted y a la audiencia suya. Un abrazo grande, que sigan bien y gracias por difundir estos temas. Hasta luego, hasta luego. Bueno, lamentablemente nos pasó volando esta charla muy buena, excelente. Hace mucho tiempo que yo quería hablar con el doctor Lerena. Así que bueno, hoy lo tuvimos y veremos de seguir teniéndolo en otras oportunidades. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco más, como nosotros siempre decimos, y tomemos conciencia que una nueva República Argentina es posible si la construimos desde una visión distinta. Les recuerdo que nos sigan en Facebook y en canal YouTube Argentina Azul. Y también de lunes a viernes podrán escuchar este y todas las entrevistas en Radio SAG, que es una señal de streaming, lunes a viernes a las 22 horas. Bueno, los espero entonces en la próxima entrevista acá en Estrategia Argentina, Nueva Visión, El Mar. Chau, gracias por acompañarme.